Introducción. Cierra los ojos. Estás en una ciudad sin electricidad, sin internet, sin papel higiénico, donde la privacidad es un lujo y el tiempo se mueve al ritmo del sol, no del reloj. Es el año 87 de Skt y te encuentras en la capital del mundo antiguo, Roma. Pero esta no es la Roma de las películas. Aquí no hay gladiadores rugiendo bajo una lluvia de aplausos, ni emperadores alzando su copa de vino frente a orgías interminables. Esta es la Roma que nadie cuenta, la que se vivía en las casas, en los callejones húmedos, en los mercados donde el pescado llevaba 2 días al sol, la Roma de los bostezos, las repeticiones diarias y las comodidades que hoy no serían suficientes ni para un camping de segunda. Durante las próximas 2 horas vamos a caminar despacio por esta Roma verdadera. Vamos a oler su pan recién horneado, mezclado con estiércol de burro. Vamos a escuchar el murmullo de las fuentes, el zumbido de los insectos y el crujir del cuero de las sandalias en los adoquines. Te invito a vivir durante un rato como vivían ellos, sin prisa, sin privacidad, sin papel y sobre todo sin la menor idea de lo que era dormir en paz. Segmento 1. La vida cotidiana en una domus romana. La domus era la casa urbana típica de una familia romana adinerada. Pero no te dejes engañar por su estatus social. Comodidad no es exactamente la palabra adecuada. Imagina que te despiertas no con el sonido de una alarma, sino con los primeros rayos del sol cayendo sobre tu rostro. No hay persianas ni cristales, solo una gran abertura en el techo, el compluvium. Este hueco está justo sobre el atrio central y permite que entre la luz y la lluvia. Debajo de él, un pequeño estanque rectangular, el impluvium, recoge el agua que cae. El sonido del goteo puede ser relajante, si no fuera porque a veces viene acompañado de hojas podridas o pequeños bichos que han caído desde el tejado. No hay habitaciones privadas como las conocemos hoy. Todo está al alcance de la vista, de los oídos y a menudo del olfato. Si tienes visitas, todos lo sabrán. Si discutes con tu pareja, también. La casa no tiene puertas interiores, solo cortinas que apenas ocultan, y los esclavos entran y salen sin golpear. El comedor, llamado triclinium, no es un simple lugar para alimentarse. Es el corazón social de la casa. Te recuestas sobre cojines, apoyado en el codo izquierdo, mientras comes con la mano derecha. No hay cubiertos. La comida se sirve en platos comunes. La conversación puede ser ligera o política, pero recuerda, no eres tú quien sirve ni quien limpia. Para eso están los esclavos. Los olores del día se mezclan: pan, vino, sudor, perfume barato, humo de lámpara de aceite. Las termas públicas son el espacio de higiene, pero también de charla, de rumores, de negocios y a veces hasta de conspiraciones. Se va desnudo, se comparte todo. Las piscinas pueden estar frías, calientes, tibias o usadas por decenas de personas ese mismo día. Y si después de todo esto necesitas ir al baño, prepárate. Las letrinas públicas están en cada esquina y el concepto de intimidad aún no ha sido inventado. Hileras de asientos de piedra, sin separación. Un canal de agua corre bajo los pies. Una esponja sujeta a un palo sirve para limpiarse y es de uso común. Se enjuaga entre uso y uso en agua con vinagre. No es un chiste, era costumbre. Y aún no hemos salido de casa. Segmento 2. El trabajo esclavo desde dentro. Roma no se construyó en un día, pero se mantuvo funcionando gracias a millones de personas que nunca tuvieron opción. Los esclavos eran el motor silencioso del imperio, invisibles para los libros de gloria, pero presentes en cada ladrillo,
en cada comida servida, en cada pergamino copiado durante horas bajo la tenue luz de una lámpara de aceite. Algunos nacían esclavos, otros eran prisioneros de guerra, otros simplemente habían caído en deudas imposibles. No había un solo tipo de esclavo, como no hay un solo tipo de sombra. Los había que trabajaban en minas en condiciones tan extremas que la esperanza de vida no superaba los 30 años. Otros, en cambio, estaban en casas lujosas, vistiendo túnicas limpias y hablando griego, pero seguían siendo propiedad de alguien, sin voz, sin futuro, sin descanso. En una domus, el esclavo comenzaba su día antes que los demás. Encendía el fuego, calentaba el agua, limpiaba el atrio, sacaba a los perros, preparaba el desayuno. No hablaba si no se le hablaba. No se sentaba a menos que se le ordenara. Cometía un error y podía recibir un castigo físico inmediato. Estaban los paedagogi, esclavos encargados de educar a los niños, esclavos más cultos que sus amos. También los cubiculari, los que atendían los dormitorios. Incluso los delicati, jóvenes esclavos seleccionados solo por su belleza, usados como adornos humanos para agasajar visitas. Muchos llevaban un collar de metal al cuello, con inscripciones grabadas. Soy el esclavo de Marcus. Si me pierdo, devuélveme, por favor. Como si fueran mascotas, pero más reemplazables. Tenían sueños, claro. Algunos soñaban con comprar su libertad, ahorrar un poco de las propinas que a veces se les permitía conservar. Otros simplemente soñaban con dormir un poco más, sin la amenaza de un grito o un golpe. Y por cierto, no había días libres, ni festivos personales. Incluso en las fiestas romanas, los esclavos trabajaban más, cocinaban más, servían más. En Roma, vivir como esclavo significaba no pertenecerte nunca, ni tu cuerpo, ni tu tiempo, ni tus pensamientos. Y sin embargo, eran ellos quienes sostenían la vida cotidiana que tanto admiramos hoy desde la distancia. Segmento 3. Costumbres que hoy serían impensables. La antigua Roma era una civilización avanzada para su tiempo, sí, pero también un lugar donde muchas prácticas cotidianas nos parecerían hoy, cuanto menos, incomodísimas o directamente inquietantes. Comencemos por la comida. Aunque el banquete romano es una imagen recurrente, la mayoría no comía sentados a una mesa, lo hacían reclinados. En los banquetes, los hombres se recostaban en divanes, apoyados en el codo izquierdo, mientras comían con la mano derecha. Comida compartida, platos comunes, sin servilletas. Y eructar en público no era una grosería, sino una señal de disfrute. Los romanos tampoco usaban jabón como lo conocemos. Para limpiarse, primero se embadurnaban de aceite. Luego usaban una herramienta de metal llamada estrichil para raspar el aceite sucio y el sudor del cuerpo. Una rutina diaria, compartida. En las termas, entre decenas de personas más. La ropa interior, como concepto, era opcional. Muchos no la usaban. Las túnicas eran lo único entre el cuerpo y el mundo. Y si hacía calor, simplemente se la subían. En público. Y los dientes, no había cepillos. Se usaban ramas masticadas, polvos abrasivos y recetas caseras con ingredientes como hueso molido, sal y a veces orina humana. Sí, orina. La amonía que contiene era considerada un agente limpiador eficaz. En cuanto al tiempo libre, no existía como lo entendemos. No había sábado de Netflix ni tardes de paseo. Se iba al circo, a las termas o al mercado, pero sin la noción de entretenimiento privado. La diversión era pública, ruidosa y muchas veces violenta. Ver ejecuciones en la arena no era una atrocidad, era plan familiar. La infancia tampoco era como la nuestra.
Los bebés eran envueltos fuertemente con tiras de tela, inmovilizados durante horas. Si un recién nacido era considerado débil, enfermizo o no deseado, se lo podía abandonar legalmente. Era común dejarlo expuesto fuera de la ciudad. No era asesinato, era costumbre. Y en el matrimonio, las bodas se arreglaban entre familias. Las niñas podían casarse desde los 12 años. El amor romántico era una idea secundaria. El objetivo era la alianza política o económica. Costumbres que hoy parecerían sacadas de una distopía eran entonces simplemente normales, cotidianas, invisibles para quien las vivía. Y sin embargo, es en esos pequeños gestos, comer, lavarse, vestirse, amar, donde más se nota lo lejos que estamos y lo cerca que podríamos haber estado si hubiéramos nacido allí. Segmento 4. Dormir entre cucarachas y vecinos. Dormir en la antigua Roma no era tan sencillo como acostarse en un colchón cómodo con una manta suave. Era más bien una adaptación diaria al entorno y a sus limitaciones. Si eras rico, dormías en una cubículum, una pequeña habitación con cama elevada, a veces con cortinas. No había ventanas, así que el aire no circulaba. La iluminación venía de una lámpara de aceite que, si se quedaba encendida, llenaba el ambiente de humo espeso. Si la apagabas, la oscuridad era total. El colchón podía estar relleno de lana, plumas o paja. Las sábanas, si existían, eran toscas y los insectos inevitables. No era raro que pequeños escarabajos o cucarachas caminaran por el suelo o subieran por las paredes. Mosquitos, polillas, ratas compartían el silencio de la noche. Pero eso, de nuevo, era si tenías suerte. La mayoría de los romanos vivía en insulae, edificios de departamentos hechos con materiales baratos. Paredes finas, sin aislamiento, vigas de madera propensas al fuego y habitaciones tan pequeñas que a menudo dormían varios en el mismo espacio. Padres, hijos, esclavos y a veces animales. No había baños dentro. Si sentías la llamada de la naturaleza en mitad de la noche, tenías que bajar con una lámpara y salir al callejón. Muchos simplemente usaban un recipiente y lo vaciaban por la ventana al día siguiente. Algunos ni eso. La calle tampoco dormía. Carros tirados por mulas pasaban incluso de noche. Vendedores gritaban al amanecer. Los ruidos se colaban por las rendijas de las ventanas sin vidrio, cubiertas apenas por una tela o tabla de madera. En invierno el frío era intenso. Se dormía vestido. Y en verano el calor atrapado dentro era insoportable. No había ventiladores ni abanicos eléctricos, solo la esperanza de una brisa o de que el vecino de arriba no derramara su orina por la ventana en la madrugada. Dormir era, como casi todo en Roma, un acto colectivo, con ruido, con movimiento, con interrupciones constantes, y sin embargo, cada noche millones de personas cerraban los ojos y se entregaban al sueño. Tal vez soñaban con un mañana mejor, tal vez con un poco de silencio, tal vez solo con seguir vivos. Segmento 5. El ocio sin prisa y sin privacidad. Cuando uno piensa en Roma, imagina grandiosos espectáculos. El Coliseo, las carreras de carros, los gladiadores. Y sí, eso existía. Pero no era lo cotidiano. Para la mayoría, el ocio era más modesto y más aburrido de lo que Hollywood te ha hecho creer. El día libre de un romano no implicaba Netflix, ni redes sociales, ni paseos en silencio. Era, sobre todo, social. Todo lo social, todo el tiempo, en la calle, en la plaza, en las termas, siempre acompañado, siempre observado. Las termae, los baños públicos, eran el centro de la vida social, pero no eran solo para bañarse.
Allí se iba a conversar, hacer ejercicio, leer, comer e incluso negociar. Imagina un gimnasio, un centro comercial, una cafetería y una oficina, todo junto y sin ropa, porque la mayoría de las actividades se hacían desnudo o con una pequeña prenda llamada subligaculum. Los juegos más populares no eran muy sofisticados. Dados, tabas, tableros parecidos al backgammon. No había ajedrez, no había naipes, no había tiempo para estar solo y aburrirse, porque la soledad se consideraba peligrosa, sospechosa, antinatural. Muchos se distraían escuchando discursos en el foro o yendo a ver ejecuciones públicas. Sí, eso también era entretenimiento. Algunos incluso llevaban a sus hijos. Las mujeres, especialmente las de clases altas, tenían menos libertad para el ocio. Sus días estaban marcados por visitas sociales, costura, lectura si sabían leer, y largos momentos de espera. Esperar al marido, esperar visitas, esperar instrucciones. A veces toda la tarde, y por la noche las calles no ofrecían descanso. No había faroles, solo antorchas, sombras y el sonido lejano de pasos sobre piedra. Algunos se reunían en tabernas, otros jugaban a los dados hasta que amanecía, pero la mayoría simplemente se recogía temprano, no por falta de energía, sino por falta de opciones. Roma tenía de todo, pero también mucho tiempo vacío, tiempo sin prisa, tiempo que pasaba lento, tiempo donde no hacer nada era lo normal. Segmento 6. Animales por todas partes y no como mascotas. En la Roma antigua, los animales estaban en todas partes, pero no exactamente como parte de la familia. Las calles estaban llenas de perros, no los pequeños y adorables que ves en redes sociales. Eran perros callejeros, flacos, sucios y muchas veces agresivos. Nadie los paseaba con correa. Simplemente vivían entre la gente, husmeaban en los restos de comida, ladraban de noche y, a veces, atacaban si se los molestaba. Los gatos también existían, pero no eran tan comunes. Se usaban sobre todo en granjas o almacenes para cazar ratones. En la ciudad, los roedores estaban por todas partes, así que donde había comida, había ratas, grandes, astutas. Habitaban las letrinas, los sótanos, las cocinas y las despensas. En el campo, los animales eran trabajo. Bueyes, mulas, burros. Nunca descansaban, cargaban, araban, tiraban de carros. Cuando enfermaban, se les sacrificaba. Nada de veterinarios, todo tenía que ser útil o desaparecer. Dentro de muchas casas había aves, gallinas, ocas, y no por gusto decorativo. Estaban ahí por los huevos, por la carne, y a veces para avisar si llegaba alguien. Las ocas, de hecho, eran consideradas guardianes eficaces. Chillaban ante cualquier ruido. Y luego estaban los animales exóticos. Si vivías cerca de un noble o de un patricio muy rico, podías ver monos, pavos reales, incluso leopardos enjaulados. Pero esos animales no eran para admirar, eran símbolos de poder, tesoros vivos traídos desde las provincias más lejanas. Muchos ni siquiera sobrevivían al primer invierno. El Coliseo, en su época de esplendor, era escenario de verdaderas carnicerías animales. Se enfrentaban fieras traídas desde África, leones, cocodrilos, hipopótamos, rinocerontes. Muchos morían antes del espectáculo. Los que sobrevivían eran parte de una escenografía sangrienta. Y sin embargo, entre todo eso, algunos romanos sí sentían afecto. Hay lápidas dedicadas a perros y aves queridas, pequeños epitafios que hablan de cariño real. Uno decía: a mi fiel amiga Margarita, que me acompañó 12 inviernos y dormía a mis pies. Incluso en una Roma dura, brutal y ruidosa, alguien, alguna noche,
También se dormía abrazado a un perro callejero. Segmento 7. La educación romana, o cómo aburrirse escribiendo en tablillas de cera. La escuela en Roma no era como la de hoy, aunque compartía algo muy importante: el bostezo. Los niños romanos de familias acomodadas comenzaban su educación muy jóvenes, a los 6 o 7 años. Iban a pie hasta el aula, que podía ser una habitación alquilada o simplemente una esquina bajo un pórtico. El maestro, el ludi magister, no siempre era amable. A menudo era un esclavo instruido, mal pagado y con poca paciencia. Las clases eran largas, se empezaba al amanecer y se terminaba al mediodía. No había recreo, no había colores, solo largas repeticiones, copias y dictados. El material: una tablilla de madera recubierta con cera. Se escribía con un punzón, el stylus, y si cometías un error, lo raspabas con la parte plana para borrar. A veces, varias veces, hasta hacerlo bien. El contenido tampoco ayudaba. Aprendían a leer y escribir en latín, pero también en griego. Copiaban textos antiguos, fábulas, proverbios. La memoria era lo más valorado. Aprender significaba repetir, y repetir, y repetir. Las matemáticas eran básicas: sumar, restar, calcular precios, todo con ábaco. Nada de geometría elegante, solo lo que un ciudadano necesitaba para no ser estafado en el mercado. Los castigos eran frecuentes. Una falta de atención podía significar un golpe con una vara o con el férula, un látigo de cuero. Aprender, en muchos casos, era sinónimo de aguantar, sin protestar. Las niñas, salvo en familias muy cultas, no iban a la escuela. Aprendían en casa, si aprendían algo. Su educación era tejer, cocinar, obedecer y estar en silencio. Y para los hijos de esclavos o campesinos no había escuela. Aprendían a trabajar desde pequeños. Ni letras ni cuentas, solo manos ásperas y espalda inclinada. Pocas cosas eran más monótonas que una mañana escolar romana. Escribir la misma palabra 20 veces, escuchar un texto que no entendías, esperar a que el maestro se distrajera y soñar, aunque sea por un momento, con vivir en una época donde estudiar no doliera la mano. Segmento 8. Dioses por todas partes y ninguno te escuchaba. En Roma, la religión no era una opción personal, era una obligación diaria, un deber constante, casi una rutina mecánica. Cada casa tenía su altar, uno pequeño en una esquina del atrio, el lararium. Allí vivían simbólicamente los dioses domésticos, los lares y los penates, espíritus que protegían el hogar y los alimentos. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, se les ofrecía algo: un poco de vino, un puñado de harina, un saludo en voz baja. Siempre lo mismo, cada día. En las calles los templos estaban por todas partes: de Júpiter, de Venus, de Marte, de Saturno y de muchos dioses menores que nadie recordaba, pero que nadie se atrevía a ignorar. Cada cruce de caminos, cada árbol viejo, cada fuente podía tener un espíritu, y a cada uno había que respetarlo, por si acaso. Los rituales eran largos, repetitivos, formales. Si un sacerdote se equivocaba en una palabra durante una ceremonia, había que empezar todo de nuevo, incluso si habían pasado horas. El error invalidaba la plegaria, y eso podía molestar a los dioses. Los augures, sacerdotes especializados, leían el futuro observando las aves, su vuelo, su dirección, su número. Otros abrían el cuerpo de animales sacrificados y examinaban sus entrañas. El hígado era lo más importante. Un buen hígado significaba buena suerte. Un hígado pálido, mala señal. La superstición era tan fuerte que los romanos no tomaban ninguna decisión importante sin consultar señales.
Soñaste con una serpiente. Peligro. Se cayó una copa durante una cena. Mal presagio. Te cruzaste con un enano antes de una reunión. Probablemente buena suerte, pero solo si era martes. Incluso las personas llevaban amuletos, campanitas contra el mal de ojo, falos de bronce colgando del cuello para alejar la mala fortuna. Sí, falos. Era lo más común como símbolo de fertilidad y protección. Los niños también los usaban. Nadie se escandalizaba. Era parte del día a día. Pero con todo esto, lo curioso es que los dioses nunca respondían, nunca hablaban, nunca actuaban de forma clara. Solo se les rogaba, se les ofrecía, se les temía y se seguía con la vida, día tras día, ofrenda tras ofrenda, esperando no molestar a nadie en el cielo, porque en Roma, más que tener fe, había que cumplir. Segmento 9. Comer en Roma. Sin mesa, sin prisa y sin variedad. Cuando pensamos en comida romana, imaginamos banquetes con uvas, vino derramado y platos exóticos como lenguas de flamenco. Pero eso, como tantas cosas en Roma, era solo para unos pocos. La mayoría de los romanos comían lo mismo casi todos los días, porque no había opciones, porque no había refrigeración, porque no había delivery. El pan era la base de la dieta. Pan duro, muy duro, a veces tan duro que había que remojarlo en vino o agua para poder masticarlo. El pan blanco era para los ricos, el pan de cebada o mezclado con harina de habas para los pobres, y no sabía bien, pero llenaba. La comida más común era una especie de gachas llamadas pulls, hechas de cereales hervidos con agua. Imagina una papilla espesa, sin sal, sin sabor. A eso le añadían lo que tuvieran, un poco de queso rallado, algunas hierbas, tal vez restos de verdura. Y ya, la carne era rara, muy rara y cara. Se comía en fiestas, no en martes normales. El pescado seco, por otro lado, era más accesible, aunque su olor era fuerte y persistente. A veces se guardaba tanto tiempo que ya estaba medio fermentado al comerlo. Los romanos amaban una salsa llamada garum. Se hacía con vísceras de pescado fermentadas al sol durante semanas. Oscura, líquida, salada. Se echaba sobre casi todo. Pan, queso, huevos, frutas cocidas. El olor era tan potente que algunos escritores romanos se quejaban de tener que soportarlo en las cenas. Y el vino, todos lo bebían, incluso los niños, pero no como ahora. Se rebajaba con agua, a veces con miel, especias o resina de árbol. El vino puro era considerado vulgar. El vino frío, imposible. La cocina no estaba dentro de casa en la mayoría de las insulae, los bloques de apartamentos, porque el fuego era peligroso. Se cocinaba afuera, en fuegos compartidos, o se compraba comida en la calle, pan caliente, gachas, higos secos, sopa aguada, todo servido en cuencos de barro o en hojas. No había tenedores, no había servilletas, no había platos individuales. Comer era un acto funcional, para llenarse, para seguir, no para disfrutar. Y sin embargo, cada día millones de romanos se sentaban o se agachaban con un trozo de pan y un poco de garum. Y eso era suficiente. Segmento 12. Amor, sexo y matrimonio en Roma. Sin flores, sin elección y sin finales felices. En la Roma antigua, el amor no era el amor que conocemos hoy. No existían las citas, ni el me gustas, ni los paseos románticos bajo la luna. Existía el deber, el poder, la conveniencia. El matrimonio era, sobre todo, un contrato. Dos familias acordaban unir sus intereses. El afecto podía llegar con el tiempo, o no.
y francamente a nadie le importaba demasiado. Lo que sí importaba era la dote, el estatus y la fertilidad. Las mujeres podían casarse legalmente desde los 12 años, los hombres a partir de los 14, pero ellos solían hacerlo más tarde. Ellas no tenían elección, el padre decidía, y la ceremonia, por muy solemne que fuera, marcaba más una transferencia de propiedad que un compromiso afectivo. Los votos eran simples: donde tú seas jefe de familia, yo seré ama de casa. Nada de promesas eternas, solo roles definidos. En cuanto al sexo, era parte del orden social. Los hombres libres podían tener relaciones con esclavas, prostitutas o incluso con otros hombres, siempre y cuando no fueran ciudadanos. Lo importante no era con quién, sino desde qué posición social se hacía. El dominador siempre debía ser el ciudadano. La fidelidad, en el caso de los hombres, era un concepto flexible. En el caso de las mujeres, no tanto. Una esposa adúltera podía ser repudiada, humillada o incluso asesinada legalmente. Un esposo infiel, en cambio, recibía una ceja levantada y ya. Las relaciones entre hombres eran comunes, especialmente entre maestros y aprendices, soldados, filósofos, pero de nuevo se valoraba que el ciudadano mantuviera el rol activo. La pasividad era socialmente condenada. Había prostitución legalizada, en burdeles, en tabernas, en callejones, a veces con tarifas talladas en piedra en la entrada. También había luminaria de lujo, con música y baños, pero la mayoría eran espacios pequeños, húmedos, sin cama, solo una losa de piedra y una cortina. Y el amor romántico existía en la poesía. Ovidio, Catulo, Propercio escribían versos bellísimos sobre el deseo, el desvelo, el rechazo, pero eran vistos como entretenimiento. La vida real era otra cosa, una vida donde enamorarse podía ser un problema, donde casarse era un acuerdo, donde el deseo se escondía tras puertas de piedra y donde muchas personas se dormían soñando con un poco de libertad. Segmento 13. Vestirse en Roma, con túnicas, sin bolsillos y demasiada tela. En la Roma antigua, vestirse era menos una cuestión de estilo y más una declaración de posición social. Literalmente podías saber quién era quién con solo verlo. Pero eso no significa que fuera cómodo. La prenda básica del ciudadano romano era la túnica, una especie de camisón largo de lana o lino, sin botones, sin cremallera, sin forma. Se sujetaba con un cinturón de tela. Los hombres la llevaban hasta la rodilla, las mujeres hasta los tobillos, y debajo, muchas veces, nada. Ponérsela no era difícil. Mantenerla limpia, sí. Encima de la túnica, los hombres usaban la famosa toga. Pero la toga no era práctica. Era un símbolo, una enorme pieza de lana blanca de más de 5 metros de largo que se enrollaba cuidadosamente sobre el hombro y bajo el brazo. Solo los ciudadanos podían llevarla, y solo en ocasiones formales. Era pesada, calurosa, difícil de ajustar. No podías trabajar con toga, ni correr, ni ir al baño. Las mujeres de clase alta llevaban la estola, una túnica larga y plisada, y a veces un manto encima. La palla. También les costaba moverse, o sentarse sin arrugarlo todo. No existía ropa cómoda. No existía el concepto de andar en pijama por casa. Los esclavos, en cambio, llevaban túnicas simples, más cortas, sin adornos. Eran funcionales para aguantar trabajo, polvo, lluvia y golpes. Y nadie tenía muchos cambios de ropa. A veces solo uno. Se lavaban con agua y ceniza, o con orina, como ya sabes,
y se colgaban al sol. El color blanco era símbolo de pureza, pero se ensuciaba rápido. El tinte púrpura, por otro lado, era tan caro que solo el emperador podía usarlo legalmente. Zapatos, sandalias de cuero, sujetas con tiras, sin suela acolchada, sin izquierda y derecha. En invierno, si tenías suerte, te ponías unas botas cerradas de lana. Si no, calcetines hechos con tiras envueltas. Y mucho frío. No había bolsillos. Todo lo que necesitabas, dinero, llaves, amuletos, lo llevabas colgado del cuello o atado al cinturón en pequeñas bolsas de cuero. El peinado también hablaba de tu estatus. Las mujeres nobles podían pasar horas con esclavas arreglándoles trenzas complejas y rizos artificiales. Los hombres, en cambio, preferían el corte corto, limpio, salvo los filósofos, que dejaban crecer la barba para parecer más sabios. La moda en Roma era, en resumen, incómoda, jerárquica y lenta. Cada mañana vestirse era un ritual y cada noche desvestirse era un alivio. Segmento 14. Ir al mercado y volver con los oídos zumbando. En Roma no había supermercados silenciosos, ni carritos con ruedas, ni música suave de fondo. Ir a comprar era una experiencia completa, ruidosa, caótica, a veces sucia y siempre inevitable. Los mercados, llamados Masella, eran centros de vida social. Algunos eran estructuras permanentes, otros simplemente se montaban en plazas al amanecer y desaparecían antes del anochecer. Había sombra de toldos, mesas de madera inestables y muchos gritos. Los vendedores te llamaban por el nombre, por el apodo o por lo primero que se les ocurría. Algunos recitaban versos improvisados para atraer atención. Otros simplemente gritaban lo que vendían, una y otra vez, desde que salía el sol. El aire estaba cargado de olores: ajo, queso, vino agrio, sudor, sangre de animales recién sacrificados, especias orientales, pan caliente y por momentos también orina o basura en descomposición. No existía el concepto de precio fijo. Todo se negociaba, todo se regateaba. Si no preguntabas 2 o 3 veces en distintos puestos, eras considerado ingenuo. El regateo era una habilidad y un arte. Se vendía de todo: pescado salado traído desde Hispania, frutas de la Campania, aceitunas negras de Grecia, dátiles de Siria, higos secos, huevos, vino en vasijas, cereales, pulpas, queso de cabra, también loza, cuchillos, telas, amuletos, muñecas de arcilla y hasta figuritas de dioses en miniatura. Los pobres compraban en cantidades mínimas: un huevo, un trozo de pan, un puñado de lentejas. Los ricos enviaban esclavos con listas. No había bolsas. Lo que se compraba se llevaba en cestas o a mano. Y si te descuidabas, un mono de algún vendedor podía robarte una fruta. Los carniceros cortaban directamente sobre mesas manchadas. El pescado se vendía aún vivo o medio muerto, y el panadero, si quería, podía venderte pan del día anterior sin decirlo. No había control de calidad, solo la palabra y tus ojos. Y sin embargo, el mercado era más que un lugar para comprar. Era el Twitter de la ciudad, donde se contaban rumores, se escuchaban noticias del foro, se veían caras nuevas y se intercambiaban miradas, palabras, amenazas o incluso sonrisas. Al final del día, la plaza quedaba sucia, el aire quieto y el silencio era bienvenido. Y en casa, mientras partías un pan duro y cortabas queso con una cuchilla roma, ya pensabas en qué ibas a comprar mañana y cuánto ibas a gritar. Segmento 15. La justicia romana, lenta, desigual y más cruel que justa. En Roma la ley era sagrada.
o al menos eso decía el mármol de las inscripciones públicas. Pero en la práctica, la justicia era otro espectáculo más. Los ciudadanos tenían ciertos derechos, podían apelar, podían defenderse, podían incluso contratar abogados, advocati, que los representaran en el foro, pero ese derecho era solo para los que podían pagarlo o tenían influencia. Para todos los demás, la ley era algo que se sufría, no que se usaba. Los delitos comunes, robo, fraude, deudas impagas, se juzgaban en audiencias públicas. Los jueces eran ciudadanos designados temporalmente. A veces no eran expertos en nada. Las sentencias se dictaban tras escuchar a gritos a las partes. No había jurado, no había apelaciones infinitas y a veces no había pruebas, solo reputación. Los castigos iban desde multas hasta el exilio, los azotes, el trabajo forzado o incluso la ejecución. Robo reincidente, podías acabar en las minas. Falsificación, azotes en la plaza, incendiar una casa, ser arrojado desde la roca Tarpeya al vacío. Para los esclavos no existía juicio como tal. El amo decidía. El castigo más común era la flagelación, pero también existían métodos más teatrales: el colgamiento por los pies, la marca con hierro candente o incluso ser arrojado a las fieras. Si el crimen era grave y el dueño quería dar ejemplo, una de las penas más temidas era la crucifixión, no solo por el dolor, sino por la humillación pública. Se aplicaba a esclavos, desertores y criminales no ciudadanos. Era lenta, dolorosa y siempre a la vista de todos. Otro castigo famoso era el poena culei, la pena del saco, aplicada a quienes mataban a su propio padre. El culpable era metido en un saco junto con un perro, una serpiente, un gallo y un mono. Sí, todos vivos. Y luego arrojado al río. Injusto, claro, pero también simbólico. Roma quería orden, y si para eso hacía falta miedo, entonces el miedo era ley. Y sin embargo, muchos preferían enfrentarse a la justicia de Roma que a su burocracia. Porque pedir permiso, registrar tierras, denunciar a alguien, podía tomar meses o años o nunca. En una ciudad con cientos de miles de personas y casi ningún policía, la ley se aplicaba cuando convenía, y la justicia era algo que se negociaba en el foro, en las sombras o en la arena. Segmento 16. Nacer en Roma, con suerte, con rezos y sin garantías. En la antigua Roma, nacer no era una bienvenida alegre, era una apuesta, una de las más peligrosas de la vida, tanto para el bebé como para la madre. Las mujeres daban a luz en casa, siempre. No había hospitales, no había médicos especializados en partos. Quien asistía era la obstetrix, una matrona experta, generalmente una mujer mayor con años de experiencia, pero sin formación escrita. Lo que sabía, lo había visto, y lo que no sabía, se aprendía sobre la marcha. El parto se hacía en cuclillas, sobre una silla con un hueco en el centro, o acostada si la mujer estaba demasiado débil. Se usaban paños, aceites, oraciones y mucha fuerza. No había anestesia, no había agua caliente siempre. A veces ni siquiera había silencio. Los gritos no eran bienvenidos. Una buena romana paría con dignidad, en silencio si podía, en presencia de esclavas, familiares y a veces, si el padre era supersticioso, también de estatuillas de dioses protectores alineadas frente a la cama. Una especie de público sagrado. La tasa de mortalidad era alta, muy alta.
Una de cada 4 mujeres podía morir durante el parto, y si el bebé venía de nalgas, con el cordón enredado o simplemente tardaba demasiado, no había mucho que hacer, salvo rezar. Una vez nacido, el niño no era automáticamente aceptado. Se colocaba en el suelo, solo si el padre lo recogía con sus propias manos. Se consideraba parte de la familia. Si no, podía ser abandonado, legalmente, sin juicio, sin culpa pública. Los bebés se envolvían en vendas ajustadas. Se creía que así crecerían más rectos y se les colgaban amuletos protectores del cuello, como el bulla, una pequeña cápsula que protegía contra el mal de ojo y los espíritus. Pero aún habiendo sido aceptado, el peligro no terminaba. Muchos bebés morían en las primeras semanas por fiebre, infecciones o simplemente frío. No había vacunas, no había leche artificial. Si la madre no podía amamantar, se recurría a una nodriza. Si se tenía dinero, para muchas familias el nacimiento era un acto de esperanza, pero también de miedo y de paciencia, porque si el niño sobrevivía hasta los 7 años, entonces sí podía considerarse fuera de peligro. Nacer romano no era un privilegio, era una pequeña victoria sobre las estadísticas de la época. Segmento 17. Dormir en Roma, entre dioses, fantasmas y pesadillas anunciadas. Para un romano, la noche no era solo descanso, era territorio de lo invisible, de lo que no se veía, pero se sentía. Dormir era necesario, claro, pero también era un momento vulnerable, porque en la oscuridad no solo descansaba el cuerpo, también se abrían puertas al mundo de los dioses, los muertos y los presagios. Los sueños se tomaban muy en serio. Eran considerados mensajes, advertencias o incluso órdenes divinas. Si soñabas con fuego, se decía que venía una pasión intensa. Si soñabas con agua, podían anunciarse pérdidas o enfermedades. Soñar con dientes cayendo era mala señal. Soñar con serpientes, aún peor. Había intérpretes de sueños profesionales, los conectores. Gente que escuchaba tus relatos al despertar y te explicaba lo que los dioses intentaban decirte. Muchos ciudadanos no tomaban decisiones importantes, ni viajes, ni bodas, ni negocios, sin antes consultar el significado de un sueño. Y no era solo superstición. Incluso emperadores como Augusto o Marco Aurelio tomaban nota de sus sueños. Algunos los escribían, otros hacían rituales si el mensaje les parecía oscuro. Pero no solo los sueños eran temidos, también la noche misma. Se creía que después del ocaso, los muertos podían vagar cerca de sus tumbas. No era raro dejar ofrendas nocturnas en los cementerios para mantenerlos tranquilos. Leche, vino, pan. Si no se les alimentaba, podían visitar a los vivos en forma de sombras, susurros o pesadillas. Los hogares más supersticiosos colgaban amuletos de bronce en forma de falo o de ojos para ahuyentar espíritus. En algunas casas se dejaban lámparas encendidas toda la noche, no por comodidad, sino por miedo. Las larvae y lemures, fantasmas vengativos, eran figuras conocidas y temidas. Se decía que entraban por las rendijas, se sentaban sobre el pecho de los durmientes o susurraban nombres prohibidos en la oscuridad. Incluso había un festival anual, Lemuria, en el que se realizaban rituales para espantar a los espíritus del hogar. El padre de familia se levantaba a medianoche, descalzo,
y caminaba por la casa lanzando habas negras mientras recitaba 9 veces: con esto te exorcizo, espíritu no querido, fuera de esta casa. Y después, silencio. Dormir para los romanos no era solo cerrar los ojos, era atravesar una puerta que conectaba lo real con todo lo que aún no se comprendía. Y por si acaso, mejor no dormir completamente solo. Segmento 18. Ser niño en Roma. Sin juguetes, sin derechos y con mucha suerte si llegabas a los 10. En Roma, la infancia no era una etapa dorada, era una prueba, una especie de fase previa en la que muchos no llegaban a la adultez. Desde el nacimiento, todo era incierto. Como ya vimos, un bebé solo era aceptado oficialmente si el padre lo recogía del suelo. De lo contrario, podía ser abandonado fuera de la ciudad. No era ilegal, no era extraño, simplemente parte del sistema. Los que eran aceptados pasaban sus primeros años en casa, casi siempre bajo el cuidado de esclavas nodrizas o de la madre. Se les envolvía en vendas, se les colgaban amuletos protectores y se les enseñaba desde muy temprano a obedecer sin hablar. No había jardines de infancia, ni juegos organizados, ni horarios de siesta. Había tareas, silencio y mucha observación. Aprendían viendo a los mayores, aprendían rápido, porque equivocarse podía significar un castigo, incluso a los 5 años. Los juguetes existían, pero eran simples: muñecas de madera o trapo, pelotas de cuero, tabas de hueso, figuritas de arcilla, aros. No había colores brillantes ni diseños seguros. Algunos jugaban con piedras, otros con insectos. Los niños de familias ricas empezaban la educación formal a los 6 o 7 años. Aprendían a leer, escribir, contar. Las niñas, en cambio, rara vez pisaban una escuela. Su formación era en casa: hilar, coser, servir, callar. Algunas aprendían a leer, si el padre lo permitía. Los castigos eran físicos, normales, esperados. La disciplina era la base de toda educación. Una vara en el aula, un tirón de orejas, un grito seco en la mesa y muchas veces silencio como respuesta. La esperanza de vida era baja. Muchos niños morían antes de los 10 años, por fiebre, por infecciones, por accidentes. Un resfriado podía ser mortal, una caída definitiva. Aún así, el afecto existía. Hay lápidas de niños con epitafios dulces, cartas de padres que los recuerdan con lágrimas, muñecas enterradas junto a niñas pequeñas. El dolor por la pérdida era real, pero también era común. Ser niño en Roma no era una etapa para descubrir el mundo, era sobrevivir en él, aprender rápido, hablar poco y esperar con suerte convertirse en adulto, para comenzar entonces otra vida igualmente difícil. Segmento 19. Vivir en la ciudad, entre muros que crujían y calles que no dormían. La Roma antigua no era solo mármol blanco, columnas elegantes y templos imponentes. Era una ciudad viva, caótica, abarrotada y sorprendentemente ruidosa. Imagina despertar en una ínsula, esos bloques de apartamentos construidos rápido y barato para albergar a miles de personas, paredes delgadas, suelos de madera, techos bajos y muchos vecinos, demasiados, arriba, abajo, al lado, todos compartiendo el mismo espacio y los mismos sonidos. Desde antes del amanecer, la ciudad cobraba vida.
Se oían pasos apresurados por las escaleras, portazos, gritos de vendedores callejeros preparando sus carretas, el rebuzno de un burro que alguien intentaba mover a empujones. Las calles de Roma no eran anchas ni limpias, eran angostas, polvorientas o llenas de barro. El tráfico no incluía autos, claro, pero sí carretas chirriantes, ruedas de madera, mulas con herraduras mal puestas y esclavos cargando tinajas que golpeaban contra sus muslos al caminar. Las fachadas de los edificios estaban decoradas con grafitis, anuncios políticos, dibujos obscenos o listas de precios de prostitutas. Todo escrito con carboncillo o grabado con clavos. Y todo al nivel de tus ojos. No había privacidad visual. Todo se leía, todo se gritaba. Las fuentes públicas eran puntos de reunión, pero también de disputa. Se discutía por el turno de llenar un cántaro. Se resbalaba la gente en los charcos. Se hablaba a voces para imponerse sobre el murmullo. Y en las noches, el silencio tampoco llegaba. Aunque la ley prohibía el paso de carros durante la noche, muchos ignoraban la norma. El rechinar de ruedas y el gritar de conductores desesperados despertaban a los que vivían cerca del foro o de alguna calle comercial. Juvenal, un poeta de la época, se quejaba de que era imposible dormir en Roma sin ser rico. La única forma de descansar era tener una casa fuera del centro. La arquitectura tampoco ayudaba. Las casas tenían techos abiertos, con pluvia, que dejaban pasar agua, pero también frío, humo y los ecos de las voces que se colaban desde el atrio. Los templos tenían escaleras de mármol que resonaban con cada paso. Los baños públicos amplificaban los susurros. Los teatros, incluso vacíos, captaban los sonidos del viento. Roma estaba viva, y ese latido sonaba, para bien o para mal. Vivir allí era hacerlo entre ecos constantes, de dioses, de animales, de vendedores, de vecinos. No había auriculares, no había doble acristalamiento, no había silencio y, en cierto modo, tampoco soledad. Conclusión final. Roma, la eterna y la agotadora. Así era la vida en la Roma antigua, no la de los héroes, ni la de los emperadores dorados, ni la que llena los libros de historia con batallas y conquistas, sino la de los días comunes, la de las esperas largas, la de los panes duros, la de los vecinos ruidosos, la de los baños compartidos, las supersticiones repetidas y los sueños que no siempre se cumplían. Una ciudad llena de gente que simplemente vivía, a veces con miedo, a veces con esperanza, a veces con hambre, pero siempre con la sensación de que todo, lo bueno, lo malo, lo incómodo, era parte de algo más grande, de algo que los había superado y que los empujaba a seguir. Ahora, mientras tú cierras los ojos, puedes imaginarlo, la piedra caliente bajo los pies descalzos, el eco lejano de una carreta, el olor mezclado de aceite y humo, el murmullo de un esclavo sirviendo la cena, el chasquido del estrichil raspando la piel, el susurro supersticioso en mitad de la noche y al final el silencio, o lo más parecido al silencio que Roma podía ofrecer. Puede que no quisieras vivir allí, puede que no hubieras durado una semana, pero durante este rato caminaste sus calles, viviste su rutina y ahora, al fin, puedes dormir con ellos, porque incluso en Roma, hasta los dioses dormían. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo, no olvides darle like.
Ese pulgar arriba significa muchísimo para mí y ayuda a que más personas puedan encontrar este contenido. ¿Sabes qué más ayuda? Suscribirte al canal. Así no te perderás ninguno de los videos que publico cada semana. Activa también la campanita para recibir notificaciones cuando suba nuevo contenido. Te invito a que dejes tus comentarios abajo. Me encanta leer tus opiniones y experiencias. Además, si tienes alguna sugerencia para futuros videos, compártela. Este canal crece gracias a ti y a esta increíble comunidad que estamos construyendo juntos. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo enorme y recuerda, tu apoyo hace posible que sigamos creando contenido de calidad para ti.